Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. En esta ocasión voy a realizar la explicación de lo que es la razón de cambio instantáneo en cuestión de la introducción al cálculo diferencial. Este es uno de los últimos temas para este semestre que vamos a alcanzar a ver. No vamos a profundizar tanto, sino que a conocer algunas reglas de derivación. Bien, razón de cambio instantáneo. Este tema se refiere a determinar la aproximación entre los puntos de un intervalo con respecto a una función en cualquier instante. Es decir, calcular la pendiente de una recta que sea tangente a dicha curva. De esta manera, bueno, la fórmula que utilizamos es a través de los límites que llamamos razón de cambio instantáneo, y utilizamos las siglas como el límite cuando un valor que se llama delta x tiende a 0, del cociente de delta y entre delta x, y esto se convierte en una notación en donde la razón de cambio instantáneo es igual al límite cuando x tiende a 0 de una función cuyo valor puede ser x más un pedacito que es la razón de cambio menos la función en un punto fijo, todo dividido entre ese pedacito que le aumentamos en la parte de arriba, que se le llama delta x. Bien, vamos a ver cómo utilizar la fórmula anterior en los ejemplos que nos coloca el libro. Ejemplo 1. El mejor pateador del equipo de las Águilas Blancas de fútbol americano deseo saber cuál es la altura máxima que alcanza el balón y en qué tiempo lo logra. De igual manera, pues desea saber la razón de cambio promedio entre el segundo 3 y 4, y lo mismo para los segundos 4 y 5, tomando como referencia un punto fijo. Dejamos el tiempo de 4 segundos, es decir, el pateador hace lo respectivo, que es patear la pelota, y esta pelota describe un movimiento, cuyo movimiento está descrito por esta ecuación, en donde la variable es con respecto al tiempo. Aquí les pido una disculpa, coloqué x, pero es una función de t, porque t es el tiempo. El cambio de la literal que estamos utilizando no tiene gran cambio, más que el entenderlo como los ejercicios que hemos estado haciendo, en donde esta función que depende de x es como si fuera 12 por x menos 2x al cuadrado. Esta función de razón de cambio se cambia la literal que se utiliza para ejemplificar o escribir esta función, y ahora en lugar de x se coloca t, y al cambiar estas literales también cambia esta literal de acá adentro y debería haber una t. Entonces, tomando como referencia un punto fijo, que en este caso el punto fijo son los 4 segundos. Entonces vamos a ver o a calcular la razón de cambio cuando agarramos un pedacito adicional a estos 4 segundos, es decir, a los 4.1 segundos. Ahora, este pedacito que estamos agarrando de más de los 4 segundos es de 0.1 segundo, es decir, una décima de segundo. Una décima de segundo todavía es perceptible incluso para los cronómetros de su celular. Después vamos a calcular la razón de cambio entre 4 segundos y 4.01 segundos. Bien, y por último realizamos la razón de cambio de estos 4 segundos fijos a una variación todavía más pequeña con respecto a los 4 segundos, que es de una milésima de segundo. Con estos tiempos, bueno, vamos a calcular la razón instantánea de cambio de esta función.
¿Qué va a pasar en los ejercicios y ejemplos subsecuentes? Que va a cambiar la función. Una vez que cambie la función, vamos a tomar un punto fijo. En este caso son 4 segundos, pero este punto fijo puede cambiar. Pueden ser 2, 3, 6 segundos. Ajá. Esto nos los da el ejercicio. Entonces, una vez que nos den un punto fijo, vamos a tomar ese punto fijo más una décima, ese punto fijo más una centésima de segundo y ese punto fijo más una milésima. Y podemos seguir tomando otros puntos variables, es decir, este punto fijo más una 10 milésima, que implica que son 3 ceros y un 1 adicional. Bueno, entonces primero obtenemos las raíces de la función. Recuerden que obtener las raíces de la función implica que vamos a utilizar la fórmula general dado a que esta es una ecuación cuadrática. Comúnmente siempre encontramos a la variable al cuadrado al inicio, después el término lineal y por último el término independiente. En este caso la función no tiene término independiente. Eso no significa que no vayamos a encontrar la solución. Se puede encontrar esta solución. Entonces primero colocamos el término cuadrático, después el término lineal y por último el término independiente. Entonces utilizamos la fórmula general para el cálculo. Recuerden que este es el valor de la constante A, este es el valor de la constante B y en este caso la constante C vale 0. Una vez que utilizamos esta fórmula para el cálculo, encontramos dos valores, cuando t es igual a 0 o cuando t es igual a 6. En esos dos valores la función se anula. Ajá. Entonces digamos que el movimiento va desde los 0 segundos. La pelota es lanzada a los 0 segundos y es cuando estaba en el suelo, y después de los 6 segundos vuelve a caer en el suelo. Ajá. Por eso obtenemos las raíces. Entonces el movimiento va desde 0 segundos hasta 6 segundos. Y por eso empezamos a calcular los valores de la función para 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y estos podemos tabularlos. Lo que nos interesa son los valores. Vean cómo va creciendo en altura y después va decreciendo. Y eso es porque el movimiento de una pelota es hacia arriba, como el mouse, y después baja hasta llegar a 0 nuevamente. Una vez que obtenemos esos valores, bueno, calculamos la razón de cambio para el valor más alto con el contiguo, es decir, el valor más alto y el que está justamente inmediatamente atrás, que en estos dos casos es 16, y entre 16 y 10. Recuerden que formamos dos puntos con estos valores. En este caso sería 3,18 y el segundo punto sería 2,16. Y calculamos esa pendiente de esta recta. En este caso sería 16 menos 18 entre 4 menos 3. Y esto es porque son las coordenadas de ambos puntos. Bien, y hacemos lo mismo con los valores de 16 y 10. Es decir, recuerden que esta razón de cambio es utilizando dos puntos. Entonces entre el punto más alto y el sucesivo a este en altura utilizamos esos dos puntos, y después entre 16 y 10, 1,10 y 2,16. Entonces utilizamos la ecuación de la pendiente entre dos puntos y calculamos la pendiente para el punto 3 y 4, que en este caso los segundos 3 y 4, que sería una pendiente de menos 2, y para el 4 y 5, que es una pendiente de menos 6. Bueno, ahora, esta es la razón de cambio para unos puntos específicos, que es lo que nos pedía el problema. Si se fijan, nos decía calculen la razón de cambio entre los segundos 3 y 4 y los segundos 4 y 5. Que son estos, pendiente entre los segundos 3 y 4 y pendiente entre los segundos 4 y 5. Ahora,
la otra parte del problema nos dice que hagamos la razón de cambio instantáneo. Para un punto fijo, que en este caso es el tiempo igual a 4, y lo sustituimos en la ecuación, en la función, y nos da igual a 16. Entonces vean cómo la función evaluada en 4 me da un 16. Ahora vamos a calcular la función para números muy cercanos a 4. Es decir, para 4, 4.1, 4.01 y 4.02. Entonces sustituimos los valores para 4, 12 por t, que vale 4, menos 2 veces t cuadrada, es decir, 4 al cuadrado. Si metemos esto a la calculadora me da un valor de 16. Y nuevamente colocamos 4.1, sustituimos este 4.1 en la función, y al meter todo esto a la calculadora me da 15.58. Nuevamente la calculadora me da 15.9598. Nuevamente a la calculadora y me da 15.99599. Ahora, ¿cómo hacerlo un poco más sencillo? Bueno, a través de la calculadora de GeoGebra, o a través de la aplicación de internet de Google Chrome, yo puedo abrir la parte de GeoGebra y realizar estos pasos con mayor sencillez. Entonces, primero introduzco o defino la función. La función está descrita como, en este caso, está descrita como 12t menos 2t cuadrada. Entonces, aquí debería ser 12t menos 2t al cuadrado. ¿Ok? Fíjense cómo describe este movimiento que les digo que hace la pelota, que es el subir. Esta pelota durante 6 segundos sube a una altura hasta de 18 metros y baja hasta llegar al suelo nuevamente. Entonces, ya que tengo esta función, le pido que calcule la función entre paréntesis de 4. Le doy enter y ya me está dando el valor. Este valor que yo encuentro aquí. Yo le escribí f entre paréntesis 4 y me dio el valor de 16. Voy a escribir ahora f de 4.1, f de 4.01 y f de 4.001. Y entonces GeoGebra me va a dar estos valores. Vamos a ver. F de 4.1, enter. F de 4.01 y enter. F de 4.001, enter. ¿Sale? Ahora, vean que desaparece y me va redondeando el programa. Para pedirle que me dé todos los decimales, recuerden que hay que ir a configuración. Yo le di un clic en las tres líneas de acá arriba, después en el menú de configuración, y aquí donde dice redondeo, vamos a pedirle que me dé 5 cifras. Pueden ser 4 o hasta 5 cifras. ¿Ok? Entonces cierro este menú contextual y vean cómo ya me da otros valores. Cuando el programa nada más me da estos 3, a pesar de que yo le pedí 5 decimales, quiere decir que a partir de allí todos son 0. ¿Ok? En la calculadora pues me da estos valores. Fíjense que GeoGebra tomó estos dos valores como nulos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la razón de cambio. Recuerden que es f del punto fijo, que en este caso es 4, más el cachito, es decir, de 4.1 menos f de 4, todo dividido entre 4.1 menos 4. Entonces vamos a tomar
estos valores y vamos a decirle que no lo calcule GeoGebra. ¿Ok? Entonces voy a presionar la tecla de la diagonal y automáticamente vean que me lo transforma en una fracción, en donde con las flechitas del cursor de la computadora yo puedo pasar a la parte de arriba, que es el numerador, y a la parte de abajo, que es el denominador. Entonces en la parte de arriba siempre va a ser f entre paréntesis de el cambio, que en este caso el primer cambio es 4.1, menos, perdón, cierro paréntesis, menos el punto fijo, que en este caso es 4, cierro paréntesis, entre estos valores 4.1 y menos 4, 4.1 menos 4. Noten que siempre son diferencias, es decir, siempre va un signo de menos en el numerador y en el denominador. Esto es porque así lo dice la fórmula. ¿Ok? Le doy Enter y me calcula que el resultado de esta operación es menos 4.2, que es lo mismo que tenemos aquí como resultado. ¿Por qué? Porque 4.1 me da 15.58 menos el 16, que es el punto fijo, entre 4.1 menos 4, y me da un valor de 4 menos 4.2. Ahora voy a hacer el siguiente razón de cambio instantáneo. Coloco la diagonal de la división. Si ustedes tienen el teclado en su celular, basta, miren, voy a borrar lo que tenía la entrada, ya no tengo nada. Entonces presiono el de Enter, el de división, y automáticamente aparece los dos espacios para una fracción. Entonces calculo la función del punto fijo más el cambio. En este caso el siguiente cambio sería 4.01, cierro paréntesis, menos la función nuevamente en el punto fijo. ¿Sale? Si se fijan, lo que yo hice fue cambiar 4.1 con 4.01, pero el punto fijo es 4, es decir, en la segunda posición siempre va a ir el 4. Me coloco en la parte de abajo y tengo que restar 4.01 menos 4. Le doy Enter y me va a dar el valor 4.02. Es el mismo que tengo aquí. ¿Ok? Ahora, la tercera razón de cambio es primero el de entre f de 4.001, cierro paréntesis, menos f de 4. Aquí siempre va a ser el punto fijo. Entre 4.001 menos 4. Y le doy Enter. Observen que en este caso me da menos 4.002, que es el valor que aquí se obtuvo. ¿Ok? Aquí está mal escrito, debería decir 4.002 como el valor correcto. ¿Ok? Entonces vean y observen qué es lo que hice con en la parte de la derecha, que es el punto fijo, que es el 4, y en esta parte la razón de cambio, con un cambio más o menos pequeño, que es ese mismo punto 4 más una décima, ese mismo punto 4 más una centésima, y ese mismo punto fijo más una milésima. ¿Sale? Yo puedo continuar con una 10 milésima, una 100 milésima. ¿Sale? Entonces, ¿sobre qué punto estoy trabajando? Sobre el punto 4,16. ¿Por qué 4,16? Porque son las coordenadas cuando la función es evaluada en 4. Aquí vean, 4,16. Y vean que sí es un punto de la parábola o de la gráfica. Entonces voy a calcular la pendiente de ese punto, y bueno, será la pendiente de la recta
en ese punto. Ahora, ¿cómo voy a saber la pendiente? Recuerden que la razón de cambio es la pendiente en ese punto. Entonces vean, 4.02. Entre más pequeño sea la razón de cambio, punto 1, punto 01, punto 01, fíjense que esta decimal va a ir haciéndose cada vez más pequeño. De punto 2 a punto 02 a punto 02, y si lo hago más pequeño sería punto 0002 y más pequeño punto 000002. Muchos ceros y después va a ir un 2 al final. Entonces, cuando me estoy acercando con pasos cada vez más pequeños, entonces esta pendiente va a ir con tendencia a menos 4. Es decir, este pequeño decimal va a ir cada vez haciéndose más pequeño conforme yo haga o me vaya acercando con una razón de cambio pequeña. Entonces, la pendiente de la recta que pasa por este punto es igual a menos 4. Entonces, y es igual a menos 4 por x más, en este caso, 32. Y vean cómo aparece la recta que pasa por el punto A, y si nosotros hacemos zoom, disculpen, si nosotros hacemos zoom en alrededor de este punto, entonces vamos a ver que esa recta que se acaba de borrar, y es igual a menos 4x más 32. ¿Sale? Ese punto solamente va a pasar, solamente va a tocar a una parte de la parábola y una parte de la recta. ¿Ok? Cada vez que nos acercamos en el zoom, vean que esto se va abriendo. De tal manera que nada más es un solo punto que toca tanto a la recta como a la parábola que describe la función. Y a esto se le llama la recta tangente en ese punto de la función que estamos analizando, que es realmente la derivada, pero esto es de forma gráfica. ¿Ok? Entonces, digamos, de manera gráfica es lo que estamos encontrando. De manera algebraica es la pendiente de esa función de la recta que pasa por ese punto. Realmente la derivada es la pendiente de la recta que pasa por ese punto fijo. Ahora, no solamente se vale para 4, nosotros podemos hacer el mismo análisis para un 3, para un 2, para un 1 o cualquier número comprendido entre el 0 y el 6. Porque este movimiento de la pelota solamente está definido físicamente entre el segundo 0 y el segundo 6. Entonces podemos hacer ese análisis y buscar la pendiente de la recta para cualquiera de los valores comprendidos entre 0 y 6. ¿Ok? Entonces lo que yo les voy a pedir en los ejercicios sucesivos es que hagan este análisis algebraico de de una función alrededor de un punto fijo, que en este caso nos dijeron que lo calculáramos alrededor de 4, pero ese número puede ser cualquiera, ¿sale? Y esto es lo que obtuve. Como podemos observar que la razón de cambio instantáneo va a ser igual a menos 4.000000, ¿sale? En el infinito, cuando ese cambio es tan pequeñito, va a haber una tendencia a que sea el menos 4 como tal, ¿vale? Vamos a ver otro ejemplo, ya con lo que tienen que hacer solamente, de manera práctica o algebraica. Tenemos una función que ahora cambia como f de t igual a 5t cuadrada menos 3t. Y nos piden que calculemos la razón de cambio alrededor de ahora un número en t igual a 5. Y para ello nos piden calcular los valores de 5.1
de 5.01 y de 5.001, además de 5.0001. ¿Ok? Entonces vamos a calcular esos valores. F de 5 pueden utilizar GeoGebra. Primero escriben la función y después escriben f de 5, le dan un enter y les va a dar igual a 110. F de 5.1 y les va a dar este valor. Recuerden que es importante que ustedes le digan al programa cuántos decimales quieren utilizar. En los tres puntitos, en las tres líneas, en la computadora, a través de configuración, nosotros podemos ver el redondeo a 5 cifras, incluso darle más, pero basta con 5. Recuerden que en la versión de celular debe de haber un engrane en la parte de hasta arriba, y en ese engrane hay una pestaña que dice General. Dentro de General inmediatamente aparece este menú de configuración, y ahí busquen la segunda opción, que es redondeo, y ahí también lo pueden cambiar a través del celular. Lo mismo, este ejercicio lo pueden hacer en su celular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le voy a pedir que sea uno nuevo y que no me guarde los cambios de lo que hice del ejercicio 1, que lo primero que voy a hacer es escribir la función. La función está descrita como 5t cuadrada menos 3t, y eso es lo que voy a escribir: 5t cuadrada menos 3t. ¿Ok? Entonces voy a decirle que me calcule f de 5, f de 5.1, f de 5.01, f de 5.001 y f de 5.0001, que son los valores que me estaba ya dando el problema. ¿Sale? Si no me dice cuáles son los valores, entonces tomo estos valores alrededor de ese punto. Si me dan el punto 4, entonces, el punto 3 sería 3.1, 3.01, 3.001 y 3.0001. ¿Ok? Como lo pidieron alrededor del 5, entonces alrededor de ese número lo vamos a calcular. F de 5, f de 5.1, f de 5.01, etcétera. Vamos cambiando los valores y vean que nos está dando ya los resultados, estos resultados que están en la parte derecha. Una vez que obtenemos esto, podemos hacer la razón de cambio. F de ese punto fijo más el cachito, y menos la función en el punto fijo. Entonces en este caso sería presiono la diagonal o el símbolo de división y aparece inmediatamente la fracción. Entonces f de 5.1 menos el punto fijo, que en este caso es 5, ¿ok? Y entre 5.1 menos 5, el punto fijo. Vean que a la derecha está el punto fijo y a la izquierda está el punto fijo más ese pedacito que le estamos colocando. Y entonces en este caso la pendiente es de 47.5, que es lo que tengo aquí. Meto estas funciones y voy obteniendo valores. ¿Hacia qué punto se está acercando? Hacia la pendiente 47, es decir, este pedacito cada vez se está haciendo más pequeño, más y más pequeño, hasta que en el límite pues equivale a 47. Entonces la razón de cambio es igual a 47, y eso es lo único que van a hacer: escribir el cálculo del punto fijo más las razones de cambio, las pendientes de las razones de cambio instantánea, y decirme cuál es la razón de cambio instantánea o hacia dónde está la tendencia. ¿Ok? No es necesario que grafiquen esta vez, solamente necesito que aprendan a calcular razones de cambio en torno a un punto específico. ¿Vale? Aquí me está pidiendo la gráfica, yo se las estoy colocando, no es necesario que ustedes la hagan. A mí me interesa que ustedes aprendan a calcular estas razones de cambio instantánea. Nuevamente me están dando una ecuación: menos t cuadrada más
7t menos 10. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir esa función. Voy a ponerle un nuevo, que no me guarde esto que ya había hecho, y decía menos t cuadrada, más 7t menos 10, más 7t menos 10, ok, esa es la función. Entonces fíjense que está en torno al número 3, y con pedacitos de cambio cada vez más pequeños. Entonces calculo f de 3, después f de 3.1, f de 3.01, f de 3.001, y solamente me están pidiendo hasta 3 ceros después del punto fijo. F de 3.0001, enter. Ahora vean que me los está redondeando, entonces aguas, me voy a configuración y le digo que me lo muestre a 5 cifras para que me muestre los datos correctos. Ahora calculo las razones de cambio instantáneo. Esto es lo que yo calculé primeramente en GeoGebra. Ahora voy a calcular estas razones de cambio instantáneo y vean cómo va cada vez va a haber una tendencia de ir a un número en específico. 0.9, 0.99, 0.999, 0.99999, y cada vez va a ir haciendo una tendencia o acercándose al un entero. Entonces la razón de cambio es 0.99999 o igual a un entero, que sería el valor instantáneo. No es necesario que calculen la gráfica, me basta con que calculen la razón de cambio instantáneo, y para eso van a hacer 3 ejercicios, 1, 2 y 3 de la página 115 para que la suban a la aplicación de Classroom y yo pueda evaluarla. Bien, es todo en esta ocasión, les deseo un bonito día.